Ay, qué importante es estar alerta en estos tiempos. ¿Alguna vez te has preguntado si todas las religiones que mencionan a Jesús o usan la Biblia son realmente cristianas? La verdad es que hay muchos lobos disfrazados de ovejas, como nos advirtió el propio Cristo. Hoy vamos a desenmascarar 5 religiones que, aunque parecen cristianas a primera vista, en realidad se desvían completamente de la fe verdadera. Dios nos advierte en su palabra que debemos probar los espíritus. 1 Juan 4:1. Y con buena razón. Estas religiones han engañado a millones de personas, llevándolas por caminos que se alejan de la salvación que solo Jesucristo puede ofrecer. Algunas incluso usan la Biblia, pero la tuercen y añaden sus propias revelaciones que contradicen las enseñanzas fundamentales de la fe. ¿Te has cruzado alguna vez con miembros de estas religiones? Quizás incluso hayas asistido a alguna de sus reuniones sin saber que sus doctrinas son peligrosas para tu alma. O tal vez tienes un ser querido que ha caído en estas creencias engañosas y te preguntas cómo ayudarlo. Este video es absolutamente crucial para tu vida espiritual. Si no quieres ser engañado y deseas proteger a tu familia, necesitas conocer estas 5 religiones que se disfrazan de cristianas pero niegan aspectos fundamentales de la fe en Jesús. Presta mucha atención hasta el final, porque lo que aprenderás hoy podría salvar tu alma. Y si crees en la importancia de difundir la verdad, dale me gusta a este video, suscríbete al canal y activa las notificaciones. Compartir este conocimiento podría ayudar a alguien que está siendo engañado ahora mismo. Ay, qué importante es discernir entre lo que parece ser verdadero y lo que realmente está alineado con la palabra de Dios. Hoy vamos a explorar una religión que, a primera vista, podría confundirse con el cristianismo bíblico, pero que en realidad contiene doctrinas que se desvían significativamente de lo que la Biblia enseña. El mormonismo, o la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, fue fundada en 1830 por Joseph Smith en Estados Unidos, en un momento en que muchos buscaban respuestas espirituales. Smith afirmó haber recibido visitas de Dios Padre y de Jesucristo, quienes supuestamente le dijeron que todas las iglesias existentes estaban equivocadas. Vaya declaración. Pero la fe verdadera requiere que contrastemos cada enseñanza con lo que la Biblia nos revela, como nos recuerda 1 Tesalonicenses 5:21. Examinadlo todo, retened lo bueno. Y al examinar las creencias mormonas, encontramos varios puntos que chocan frontalmente con las enseñanzas fundamentales de la fe cristiana que Dios nos ha dado a través de su palabra inspirada. La piedra angular del mormonismo es el libro de Mormón, que según Joseph Smith, fue traducido de unas planchas de oro que encontró enterradas, guiado por un ángel llamado Moroni. Este libro es considerado por los mormones como una escritura adicional a la Biblia, tan importante o incluso más que ella. Sin embargo, la Biblia nos advierte en Apocalipsis 22, 18, 19 que no debemos añadir ni quitar nada a la palabra de Dios. De hecho, Jesús mismo afirmó: «El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán». Mateo 24, 35. La completitud de las Escrituras es fundamental para nuestra fe, pues en ellas encontramos todo lo necesario para la vida y la piedad, como nos enseña 2 Pedro 1:3. ¿No es maravilloso que Dios nos haya dado su revelación completa en la Biblia? No necesitamos buscar nuevas revelaciones cuando tenemos la verdad eterna ya revelada por el Espíritu Santo a través de los profetas y apóstoles que Dios escogió. Una de las doctrinas más problemáticas del mormonismo es su concepción de Dios. A diferencia de la enseñanza bíblica de que Dios es eterno, omnipotente y omnisciente, los mormones enseñan que Dios fue una vez un hombre mortal en otro planeta, quien alcanzó la divinidad siguiendo los principios mormones. Esta idea contradice directamente pasajes como Salmos 92, donde leemos: «Desde el siglo y hasta el siglo tú eres Dios». O Isaías 43:10. «Antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después de mí». La naturaleza eterna e inmutable de Dios es un pilar fundamental de la fe cristiana. Jesús Cristo, quien es uno con el Padre según Juan 10:30, confirma esta verdad en toda su enseñanza.
Cuando comprendemos quién es Dios realmente, nuestra adoración se vuelve más profunda y nuestra confianza en Él se fortalece, pues sabemos que adoramos al único Dios verdadero, no a un hombre exaltado. Los mormones también sostienen creencias sorprendentes sobre Jesús y Satanás, afirmando que ambos son hermanos espirituales, hijos del mismo Padre Celestial. ¿Qué contraste con la Biblia? En las Escrituras, Jesús es presentado como el Verbo eterno, quien era en el principio con Dios y era Dios. Juan 1:1-2. Él es el creador de todas las cosas, incluyendo los ángeles, entre los cuales estaba Lucifer antes de su caída. Colosenses 1:16 es claro, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. La divinidad plena de Cristo es esencial para nuestra salvación, pues solo Dios mismo podía pagar el precio por nuestros pecados. Cuando entendemos quién es realmente Jesús, nuestra fe se arraiga en la verdad revelada por Dios, no en especulaciones humanas. Quizás la desviación más preocupante del mormonismo es su enseñanza de que los hombres pueden llegar a ser dioses y gobernar sus propios mundos, siguiendo el mismo camino que su Dios recorrió. Esta doctrina refleja tristemente la primera tentación en el jardín del Edén, cuando la serpiente dijo a Eva: «Seréis como Dios». Génesis 3:5. La Biblia establece una clara distinción entre el Creador y la creación. Isaías 43:10 declara: «Vosotros sois mis testigos, dice Jehová, y mi siervo que yo escogí, para que me conozcáis y creáis, y entendáis que yo mismo soy. Antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después de mí». Esta promesa de divinidad contradice la humildad y dependencia de Dios que Jesús enseñó. La salvación, según la Biblia, no consiste en convertirnos en dioses, sino en ser reconciliados con el único Dios verdadero a través de la fe en Jesucristo, quien murió por nuestros pecados y resucitó para nuestra justificación. ¿No es esta buena noticia suficiente? Dios nos ofrece perdón, vida eterna y comunión con Él, no la falsa promesa de una divinidad personal. Qué importante es, queridos hermanos, conocer la verdad que nos hace libres. Hoy continuamos nuestro viaje espiritual explorando otra religión que, aunque utiliza la Biblia y habla de Jesucristo, se aparta significativamente de las enseñanzas fundamentales de la fe cristiana. Los Testigos de Jehová fueron fundados a finales del siglo XIX por Charles Taze Russell, quien comenzó como un estudioso independiente de la Biblia, pero pronto desarrolló interpretaciones muy particulares de las Escrituras. Lo que comenzó como un pequeño grupo de estudio bíblico en Pensilvania se ha convertido en una organización mundial con millones de seguidores. Pero como nos recuerda 2 Corintios 11:14, el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Por eso, la palabra de Dios nos anima a examinar todas las cosas y retener lo bueno, comparando cada enseñanza con la verdad revelada en la Biblia. Los Testigos de Jehová utilizan su propia versión de la Biblia, conocida como la traducción del Nuevo Mundo, que ha sido modificada para apoyar sus doctrinas distintivas. Por ejemplo, en Juan 1:1, donde la mayoría de las traducciones dicen «y el Verbo era Dios», su versión dice «y el Verbo era un Dios», introduciendo un artículo indefinido que no existe en el texto griego original. Qué peligroso es alterar la palabra de Dios. Proverbios 36 nos advierte: «No añadas a sus palabras, para que no te reprenda y seas hallado mentiroso». La fe verdadera se basa en lo que Dios ha revelado, no en lo que los hombres quieren que diga. Jesús nos enseñó a conocer la verdad, y esta verdad no cambia con el tiempo ni con las interpretaciones humanas. La Biblia es clara. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. 2 Timoteo 3:16.
Una de las divergencias doctrinales más significativas de los testigos de Jehová es su negación de la divinidad de Jesús. Ellos afirman que Jesús fue creado por Dios como el arcángel Miguel, siendo solo una criatura poderosa, pero no Dios encarnado. ¿Cuán lejos está esto de lo que la Biblia enseña? En Filipenses 2:6, Pablo habla de Cristo, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Jesús mismo aceptó adoración, Mateo 28:17, y perdonó pecados, Marcos 2:5-7, actos que solo Dios puede realizar. En Juan 8:58, Jesús declaró: «Antes que Abraham fuese, yo soy», usando el mismo nombre que Dios reveló a Moisés en la zarza ardiente. La divinidad de Cristo no es un detalle teológico menor, es fundamental para nuestra salvación. Solo Dios podía pagar el precio infinito por el pecado de la humanidad. Si Jesús no es Dios, nuestra fe está edificada sobre arena. Pero gracias a Dios, la Biblia afirma claramente que en Jesús habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, Colosenses 2:9. Otra enseñanza problemática de los testigos de Jehová es su creencia de que solo 144,000 personas estarán en el cielo, mientras que el resto de los salvos vivirán eternamente en una tierra paradisíaca. Esta interpretación se basa en una lectura literal de Apocalipsis 7:4-8 y 14:1-3, pasajes que la mayoría de los eruditos bíblicos entienden como simbólicos, representando la totalidad del pueblo de Dios. La Biblia habla de una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas naciones y tribus y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero. Apocalipsis 7:9. Jesús mismo dijo: «En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Voy, pues, a preparar lugar para vosotros». Juan 14:2. ¿No es maravilloso saber que Dios ha preparado un lugar para todos los que confían en Él? La salvación no está limitada a un número específico, sino que está disponible para todo aquel que en Él cree. Juan 3:16. Dios desea que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. 1 Timoteo 2:4. Los testigos de Jehová también rechazan la cruz como símbolo cristiano, enseñando que Jesús murió en un madero vertical sin travesaño. Esta posición contradice no solo la evidencia histórica sobre la crucifixión romana, sino también el significado espiritual profundo que la Biblia da a la cruz. Pablo escribió: «Lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo». Gálatas 6:14. La cruz representa el sacrificio perfecto de Cristo, donde Él llevó nuestros pecados y nos reconcilió con Dios. Además, niegan la existencia del infierno como un lugar de castigo eterno, a pesar de que Jesús habló claramente de él en pasajes como Mateo 25:46, «E irán estos al castigo eterno, y los justos a la vida eterna». La enseñanza sobre el juicio final es una parte integral del Evangelio. Dios es justo, y su justicia requiere que el pecado sea castigado. Pero en su gran amor, envió a su Hijo para que todos los que creen en Él no se pierdan, sino que tengan vida eterna. La fe verdadera acepta toda la enseñanza de la Biblia, incluso las partes que nos resultan difíciles de entender o aceptar. ¿Te has encontrado alguna vez con testigos de Jehová que tocan a tu puerta? Su evangelización puede ser impositiva y está basada en doctrinas que se desvían significativamente de la fe cristiana histórica. Como seguidores de Cristo, debemos estar siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. 1 Pedro 3:15. No es suficiente conocer lo que creemos. Debemos entender por qué lo creemos y cómo difiere de otras enseñanzas. La Biblia nos anima a contender ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Judas 1:3. Esto no significa que debamos ser combativos o irrespetuosos, sino que defendamos la verdad con amor y firmeza. Recuerda que nuestro objetivo no es ganar un argumento, sino guiar a las personas hacia Jesucristo, quien es el camino, la verdad y la vida. Juan 14:6.
Dios nos llama a amar incluso a aquellos con quienes discrepamos teológicamente, orando para que el Espíritu Santo les revele la verdad plena que solo se encuentra en Cristo Jesús, nuestro Salvador. Qué bendición es poder discernir entre la verdad y el error en estos tiempos de confusión espiritual. Continuamos nuestro recorrido por religiones que, aunque utilizan terminología cristiana, se alejan significativamente de las enseñanzas fundamentales de la fe bíblica. Hoy hablaremos de la Iglesia de la Unificación, también conocida como Monismo, fundada en 1954 por Sun Myung Moon en Corea del Sur. Este movimiento surgió en un contexto de posguerra, cuando muchas personas buscaban esperanza y significado en medio del caos. Moon, un hombre carismático y persuasivo, comenzó a predicar que había recibido una revelación especial de Jesucristo cuando tenía solo 16 años. Según su testimonio, Jesús le pidió que completara la misión que él no pudo terminar en 1900 en la tierra. Qué afirmación tan audaz y contraria a lo que la Biblia nos enseña. Como nos recuerda Gálatas 1:8, mas si aún nosotros, o un ángel del cielo, os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Lo más preocupante de la enseñanza de Moon es su afirmación de ser un nuevo Mesías, declarando que Jesús falló en su misión porque no se casó ni estableció una familia perfecta. Esta afirmación contradice directamente la palabra de Dios que nos revela que Jesús cumplió perfectamente la voluntad del Padre. En la pinta cruz, Jesús exclamó, «Consumado es», Juan 19:30, indicando que había completado la obra de redención que vino a realizar. El libro de Hebreos nos asegura que Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Hebreos 10:12. La Biblia es clara. Jesús no falló. Triunfó sobre el pecado y la muerte, y ahora está sentado a la diestra del Padre, intercediendo por nosotros. ¿No es maravilloso saber que tenemos un Salvador que completó perfectamente la obra de nuestra salvación? En Él podemos confiar plenamente, pues su obra no quedó a medias, ni necesita ser completada por ningún otro Mesías. Los seguidores de Moon creen que él y su esposa son los verdaderos padres de la humanidad, una nueva versión de Adán y Eva que no cayeron en pecado. Según su doctrina, a través de ellos se establece la familia verdadera que Dios siempre deseó. Moon y su esposa realizaban ceremonias masivas de matrimonio, uniendo a parejas que muchas veces no se conocían previamente, como parte del proceso de restauración de la humanidad. Esta enseñanza contradice la unicidad de Cristo como el único mediador entre Dios y los hombres. La Biblia afirma en 1 Timoteo 2:5, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Nuestra fe se fundamenta en Cristo, no en ninguna figura humana que pretenda tener un papel mesiánico. Dios ya ha establecido el camino de reconciliación a través de la fe en su Hijo, quien derramó su sangre por nosotros. No necesitamos nuevos padres espirituales, pues ya tenemos acceso directo al Padre Celestial a través de Jesucristo. Uno de los peligros doctrinales más graves del monismo es su enseñanza sobre el pecado original. Contrario a la enseñanza bíblica de que el pecado entró al mundo cuando Adán y Eva desobedecieron a Dios al comer del fruto prohibido, Génesis 3, Moon enseñaba que el pecado original fue sexual, resultado de una relación ilícita entre Eva y Satanás, quien supuestamente tomó forma física. No hay base bíblica para esta interpretación tan extraña. Romanos 5:12 es claro. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. La Biblia describe el pecado como desobediencia a Dios, no como un acto sexual específico. Esta distorsión de la doctrina del pecado lleva a una comprensión errónea de la salvación, sugiriendo que el matrimonio bendecido por Moon es necesario para purificar el linaje humano. ¡Qué contraste con el Evangelio de gracia que enseña que somos salvos por la fe en Cristo, no por rituales religiosos
o matrimonios arreglados. La Iglesia de la Unificación también promueve donaciones excesivas como requisito espiritual, enseñando que el dinero ofrendado a la organización ayuda a purificar el linaje satánico de la humanidad. Muchos exmiembros han reportado haber sido presionados para donar grandes sumas de dinero o para vender posesiones personales, en beneficio del movimiento. Esta práctica contradice la enseñanza bíblica de que la salvación es un don gratuito de Dios que no se puede comprar con dinero. Como Pedro le dijo a Simón el mago, «Tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero». Hechos 8:20. Dios no está interesado en nuestro dinero, sino en nuestros corazones. Jesús nos advirtió sobre falsos profetas que vendrían vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Mateo 7:15. Una señal reveladora de los falsos maestros es su enfoque en las ganancias materiales bajo el pretexto de la espiritualidad. La fe verdadera en Cristo nos libera de tales manipulaciones y nos muestra que la gracia de Dios no está en venta. La afirmación de Moon de que su misión era completar lo que Jesús no logró es quizás la enseñanza más blasfema de este movimiento. Jesús no falló. Completó perfectamente la obra que el Padre le encomendó. Sus últimas palabras en la cruz, consumado es, Juan 19:30, confirman que la obra de redención fue completada. La resurrección de Cristo es la evidencia definitiva de su victoria sobre el pecado y la muerte. El apóstol Pablo escribió, «Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también vuestra fe». 1 Corintios 15:14. Pero Cristo sí resucitó, y ahora está sentado a la diestra de Dios, intercediendo por nosotros. No necesitamos un nuevo Mesías ni una nueva revelación. La fe cristiana se basa en el hecho histórico de que Dios se hizo hombre en la persona de Jesucristo. Vivió una vida perfecta, murió por nuestros pecados y resucitó al tercer día. Esta verdad es la fe que ha sido una vez dada a los santos. Judas 1:3. Y no necesita ser modificada, actualizada o completada por nadie. En Cristo tenemos todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad. 2 Pedro 1:3. ¿Por qué buscaríamos en otro lugar lo que ya tenemos completo en Él? Qué maravilloso es poder seguir explorando juntos estos temas tan importantes para nuestra fe. Continuamos nuestro viaje espiritual analizando otro movimiento religioso que, aunque lleva el nombre de cristiano, se aleja significativamente de las enseñanzas fundamentales de la Biblia. La ciencia cristiana fue fundada en 1879 por Mary Baker Eddy, una mujer que, tras experimentar una recuperación que consideró milagrosa después de una grave caída, desarrolló un sistema de creencias que combina elementos del cristianismo con ideas metafísicas y de pensamiento positivo. Eddy escribió un libro titulado Ciencia y Salud con clave de las Escrituras, que los seguidores de esta religión consideran tan autorizado como la Biblia. Pero como nos recuerda Proverbios 30:5-6, toda palabra de Dios es limpia. No añadas a sus palabras, para que no te reprenda y seas hallado mentiroso. La fe verdadera se basa únicamente en la palabra de Dios, no en interpretaciones humanas que contradicen sus enseñanzas fundamentales. La ciencia cristiana enseña que el mundo material es una ilusión y que todo es únicamente espiritual. Según esta doctrina, la materia, el pecado, la enfermedad y la muerte no tienen realidad objetiva, sino que existen solo en la mente humana como resultado de un pensamiento erróneo. ¿Qué contraste con la enseñanza bíblica? La Biblia afirma claramente la realidad del mundo material que Dios creó y llamó bueno. Génesis 1. Jesús mismo vivió en un cuerpo físico real, experimentó hambre, sed, cansancio y, finalmente, muerte física en la cruz. El apóstol Juan advirtió: todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios, y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. 1 Juan 4:2-3. La negación de la realidad material no es una enseñanza cristiana,
Es más cercana al gnosticismo antiguo que la Iglesia primitiva combatió firmemente. La fe bíblica abraza tanto la realidad espiritual como la material, reconociendo que Dios creó ambas y que ambas son importantes en su plan redentor. Uno de los errores más peligrosos de la ciencia cristiana es su negación de la realidad, del pecado y la enfermedad. Según Eddy, estos son simplemente errores de la mente mortal, que pueden ser corregidos mediante la comprensión correcta de Dios. Esta enseñanza contradice directamente la palabra de Dios, que nos dice: si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos, y la verdad no está en nosotros. 1 Juan 1:8. La Biblia es clara sobre la realidad y seriedad del pecado, describiéndolo como una condición universal humana que requiere el remedio divino de la cruz. Jesús no vino simplemente a enseñarnos a pensar correctamente. Vino a morir por nuestros pecados reales y a resucitar para nuestra justificación. Como dice Romanos 5:8, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. La negación del pecado no es un camino hacia la libertad espiritual, sino un obstáculo para experimentar la verdadera liberación que solo viene a través del arrepentimiento y la fe en Cristo. Quizás el aspecto más preocupante de la ciencia cristiana sea su rechazo de la medicina convencional, enseñando que la oración y la comprensión correcta de Dios son suficientes para sanar todas las enfermedades. Muchos seguidores de esta religión han rechazado tratamientos médicos necesarios, a veces con consecuencias trágicas, especialmente cuando se trata de niños. Si bien la Biblia ciertamente afirma el poder de la oración y la realidad de la sanidad divina, nunca nos instruye a rechazar la ayuda médica disponible. Lucas, el autor del tercer evangelio y del libro de los Hechos, era médico, Colosenses 4:14, y Pablo aconsejó a Timoteo que tomara un poco de vino para sus frecuentes enfermedades, 1 Timoteo 5:23. Jesús mismo reconoció el papel de los médicos cuando dijo: los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Marcos 2:17. La fe bíblica no opone la oración a la medicina, sino que reconoce que Dios puede obrar tanto a través de medios milagrosos como a través de la ciencia médica que Él ha permitido que los humanos desarrollen. La ciencia cristiana también se desvía de la fe cristiana histórica en su concepción de Jesús. No creen en la divinidad plena de Cristo como la segunda persona de la Trinidad, sino que lo ven más como un maestro iluminado que demostró el poder del pensamiento espiritual correcto. Para ellos, el Cristo es más un principio divino que una persona. Esta visión contradice la clara enseñanza bíblica sobre quién es Jesús. Juan 1:14 declara: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios, y aquel Verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros. Colosenses 2:9 afirma que en Cristo habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. La divinidad de Jesús no es un detalle teológico menor, es fundamental para nuestra salvación. Solo Dios mismo podía pagar el precio infinito por nuestros pecados. Como dijo C.S. Lewis, Jesús o era un mentiroso, un lunático, o exactamente quien dijo ser, el Señor. No hay espacio para verlo simplemente como un maestro moral o un ejemplo de pensamiento positivo. Finalmente, la ciencia cristiana niega la resurrección física de Cristo, interpretándola más como una demostración espiritual que como un evento histórico real. Para ellos, la resurrección significa más bien la elevación del pensamiento humano. Sin embargo, la Biblia insiste en la realidad física de la resurrección de Jesús. Él mostró sus manos y su costado a los discípulos, Juan 20:27, e incluso comió pescado para demostrar que no era un espíritu, Lucas 24:42-43. Pablo escribe en 1 Corintios 15:14, y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también vuestra fe. La resurrección física de Jesús
Es la piedra angular del cristianismo, la prueba definitiva de que Él es quien dijo ser y de que su sacrificio por nuestros pecados fue aceptado por Dios. Sin una resurrección real e histórica, no tenemos esperanza de vida eterna. Pero gracias a Dios, Cristo verdaderamente resucitó, y por eso podemos tener plena confianza en que también nosotros resucitaremos para estar con Él eternamente. Esta esperanza no se basa en un pensamiento positivo o en una comprensión metafísica, sino en el hecho histórico de que la tumba estaba vacía y Jesús apareció vivo a sus seguidores, transformando sus vidas y cambiando el curso de la historia humana. Alabado sea el Señor por su fidelidad al guiarnos en este viaje de discernimiento espiritual. Hoy, mis queridos hermanos, vamos a examinar con amor y cuidado las enseñanzas de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Esta denominación, que tiene sus raíces en el movimiento milerita del siglo XIX, ha crecido hasta convertirse en una presencia global significativa. Pero como nos recuerda 1 Tesalonicenses 5:21, debemos examinarlo todo y retener lo bueno. Así que abordemos este tema con un corazón abierto, pero siempre anclados en la verdad inmutable de la palabra de Dios. La Iglesia Adventista del Séptimo Día surgió de un grupo de creyentes que esperaban fervientemente el regreso de Cristo en 1844, basándose en los cálculos de William Miller. Cuando esta predicción falló, un pequeño grupo reinterpretó el evento, dando origen a lo que hoy conocemos como el adventismo. Entre los pioneros de este movimiento estaba Ellen G. White, cuyas visiones y escritos se convirtieron en fundamentales para la teología adventista. Aunque los adventistas afirman basar sus creencias únicamente en la Biblia, en la práctica, los escritos de White tienen una autoridad casi equivalente a las Escrituras para muchos seguidores. Esto nos recuerda la advertencia de Apocalipsis 22, 18, 19 sobre no añadir ni quitar de la palabra profética. La Biblia es suficiente para toda doctrina y práctica cristiana, como nos asegura 2 Timoteo 3, 16, 17. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Uno de los aspectos más distintivos de la doctrina adventista es su énfasis en la observancia del sábado como día de reposo. Mientras que la mayoría de las denominaciones cristianas adoran en domingo, los adventistas insisten en que el séptimo día, sábado, sigue siendo el día de reposo ordenado por Dios. Si bien es cierto que el sábado fue establecido en la creación y reafirmado en los 10 mandamientos, debemos considerar cuidadosamente la enseñanza del Nuevo Testamento sobre este tema. El apóstol Pablo escribió en Colosenses 2, 16, 17. Por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Jesús mismo declaró que el Hijo del Hombre es Señor aún del día de reposo. Marcos 2:28, indicando que Él es el cumplimiento y la sustancia de lo que el sábado representaba. La iglesia primitiva se reunía el primer día de la semana, Hechos 27, 1 Corintios 16:2, celebrando la resurrección de Cristo. Mientras que observar un día de descanso es sabio y beneficioso, no debemos caer en el legalismo respecto a qué día específico debe ser. Otra enseñanza controvertida de los adventistas es la doctrina del juicio investigativo. Según esta creencia, desde 1844, Cristo ha estado revisando los registros de la vida de cada persona para determinar quién será salvo. Esta doctrina no tiene respaldo bíblico claro y parece contradecir la seguridad de salvación que la Biblia ofrece a los creyentes. Juan 5:24 dice: de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna, y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Romanos 8:1 afirma: ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. La idea de un juicio investigativo en curso puede crear ansiedad e incertidumbre sobre la salvación, cuando la Biblia nos asegura que nuestra
Salvación está segura en Cristo si hemos puesto nuestra fe en Él. Algunos adventistas han llegado a enseñar que guardar el domingo equivale a aceptar la marca de la bestia, mencionada en Apocalipsis. Esta interpretación no solo carece de base bíblica sólida, sino que también puede fomentar una actitud divisiva hacia otros cristianos. La marca de la bestia en Apocalipsis está relacionada con la adoración a un sistema anticristiano, no con el día específico de adoración. Jesús oró por la unidad de sus seguidores, Juan 17:21, y Pablo nos exhorta a mantener la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, Efesios 4:3. Debemos ser cuidadosos de no dividir el cuerpo de Cristo por cuestiones que no son esenciales para la salvación. Finalmente, muchos adventistas siguen restricciones dietéticas basadas en las leyes del Antiguo Testamento, particularmente evitando los alimentos considerados inmundos en Levítico. Sin embargo, en el Nuevo Testamento, Jesús declaró, «Limpios todos los alimentos», Marcos 7:19, y Pedro recibió una visión confirmando esto, Hechos 10:9-16. Pablo escribió en Romanos 14:14, «Yo sé y confío en el Señor Jesús que nada es inmundo en sí mismo, mas para el que piensa que algo es inmundo, para él lo es». Si bien una dieta saludable es importante para el cuidado de nuestro cuerpo como templo del Espíritu Santo, no debemos hacer de las restricciones alimentarias una cuestión de justicia o salvación. Amados hermanos, al examinar estas enseñanzas, recordemos que nuestro enfoque principal debe ser Jesucristo y la salvación que Él nos ofrece por gracia mediante la fe. Como dice Efesios 2:8-9. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Mientras que los adventistas comparten muchas creencias fundamentales con otros cristianos, debemos estar atentos a las doctrinas que pueden desviar nuestra atención de la simplicidad y la suficiencia del Evangelio. Que el Espíritu Santo nos guíe a toda verdad y nos mantenga firmes en la fe una vez dada a los santos. Y hasta aquí llegamos con estas 5 religiones que parecen cristianas pero no lo son. ¿Cuál de estas te ha sorprendido más? ¿Conoces a alguien que forme parte de alguno de estos grupos? Déjame tu experiencia en los comentarios. Si este video te ha ayudado a entender mejor cómo discernir la verdad bíblica, no olvides darle like y compartirlo con aquellos que podrían necesitar esta información. La palabra de Dios nos llama a estar siempre preparados para defender nuestra fe con mansedumbre y reverencia. Y si quieres profundizar más en estos temas, te recomiendo que veas nuestro próximo video sobre 7 señales para identificar una falsa doctrina que aparecerá en pantalla ahora mismo. Que Dios te bendiga y te guarde siempre en su verdad. Soy Marco y nos vemos en el próximo video.